Bueno, pues vamos a dar inicio a esta sesión matinal. Vamos a tener una sesión magistral por parte de William Van Gordon. El profesor William Van Gordon es catedrático de psicología y dirige una cátedra, un departamento de psicología contemplativa. Comentábamos que hay varias cátedras, departamentos relacionados con este tema en diferentes universidades anglosajonas. Vimos ayer a Julieta Galante, de la Universidad de Melbourne, y hoy vemos a William Van Gordon. Él, junto a Eto Sonin, otro gran maestro y otro gran referente en todos los temas de ciencias contemplativas, llevan años publicando sobre este tema. Uno de los temas principales de los que trabajan, no el único, ¿no? Porque ellos han desarrollado un modelo MAT, que es Mindfulness de segunda generación. Se llama Mindfulness de segunda generación cuando la conexión con la tradición contemplativa es mucho mayor y de alguna forma no es tan instrumental, no tiene una función tan de resolver lo que sea, sino de cambiar estilos de vida, conectar con aspectos, digamos, más espirituales y profundos. Este sería un ejemplo de lo que es Mindfulness de segunda generación. Pero él no nos va a hablar de esto, nos va a hablar sobre el ego. Es uno de los expertos en temas de deconstrucción, de estudio del ego, etc. Una charla muy interesante y le agradezco especialmente. No le estás diciendo lo que estoy diciendo. No. Vale. Sí, que se lo digo en inglés ahora, pero... Entonces... Nos va a hablar básicamente de esto, ¿no? De la deconstrucción del ego. Él desarrolló una escala sobre el apego al ego, un aspecto muy interesante, ¿no? Buda decía que todos somos adictos. La adicción al ego sería la mayor de las adicciones. Él defiende esa teoría. Y bueno, vamos a ver de qué nos habla, pero como os digo, son los mayores expertos en todo lo que sería psicología contemplativa, deconstrucción del ego, etc. Muchas gracias, William, por estar aquí con nosotros. Good morning, everybody. How are you today? Good. Well, today what I'd like to do together is really for us to take a journey together, a journey that follows the ego through the different stages it can move through as a person follows a path of awakening. Now, of course, these 5 phases that we're going to discuss today, that's not the only way that ego can evolve as one practices awakening, but it's a well-documented way, particularly... It's fine. Thank you. Sorry. Buenos días. Ha preguntado también cómo estáis hoy. Yo creo que eso sí que lo habéis entendido la mayoría. Y luego ha dicho que hoy lo que vamos a intentar hacer es, en primer lugar, realizar un viaje juntos, que es un viaje que va a seguir las etapas en la que va atravesando el ego en el camino hacia el despertar. Y esto no significa que este sea el único camino que podemos seguir hasta el despertar, pero sí este camino que él va a explicar es un camino que está bien documentado. It's a well-documented way, at least from a Buddhist perspective. However, before we do that, I think it might be useful just to remind ourselves what we mean by the term ego. I'm sure everybody has an idea, but let's just start by reminding ourselves what ego is. So a couple of definitions here. According to the Cambridge Dictionary, ego is your idea or opinion of yourself, especially your feeling of your own importance and ability. And the Merriam-Webster Dictionary says that the self, ego is the self, especially as contrasted with another self. So there's self and there's other.
este camino bien documentado va a ser un camino desde la perspectiva budista. En primer lugar, lo que quizás nos sea útil será recordar qué queremos decir cuando decimos ego, qué es el ego. Para ello vamos a utilizar las definiciones que aparecen tanto en el diccionario de Cambridge, que es tu idea o opinión acerca de ti mismo, especialmente la sensación de tu propia importancia y habilidad. Y la definición del diccionario Merriam-Webster, que dice que el ego es especialmente en contraste con otro ego, con otro yo o con el mundo. And then there are a few broader definitions of ego. So the Encyclopedia Britannica states that ego is that portion of human personality which is experienced as the self. And then the American Psychological Association goes a bit further and states that ego refers to all the psychological phenomena and processes that are related to the self and that comprise the individual's attitudes, values, and concerns. So anything that's connected with ego, our beliefs, our feelings around self, would come under that definition. Y también encontramos algunas otras definiciones algo más extensas. Por ejemplo, la definición que encontramos en la Enciclopedia Británica, que dice que es esa porción de la personalidad humana que se experimenta como el yo, como el yo. El ego, el yo, es particularmente la conciencia, el sentido de conciencia de uno mismo, y el ego se refiere, esto es según la Sociedad Americana de Psicología, la segunda definición, el ego, particularmente esa sensación de conciencia de uno mismo, se refiere a todos los fenómenos psicológicos y los procesos que se relacionan con el yo y que comprenden las actitudes individuales, los valores y las preocupaciones. Es decir, que esto se referiría a cualquier cualidad que está relacionada con el ego. Okay, so let's keep those ideas about ego in mind, but let's just park them and let's start the first phase of our journey together for this next hour. Vamos a tener estas definiciones en mente, pero vamos a aparcarlas de momento, simplemente van a estar ahí de fondo, y ahora lo que vamos es a abordar esta primera parte de nuestro viaje. So the first phase that I propose the ego moves through on the path of awakening, I'm calling immersed in ego. And unfortunately, this is where the majority of people, the majority of the population remain. Esta primera fase por la que atraviesa el ego la llamaríamos inmerso en el ego, y desafortunadamente esta sería la fase en la que se queda la mayoría de la gente. So in this phase, an individual is very ego-led. They're very caught up in themselves, or what I call the soap opera of self. There's actually very limited awareness of ego, although the ego is very active. En esta primera fase, el ego se queda atrapado en sí mismo. Tendría una conciencia muy limitada. El ego todavía estaría presente de una manera muy activa. And in this phase, a person tends to be driven by what in the traditional Buddhist literature are referred to as the 8 mundane concerns. So their priority is about having material wealth, having recognition, being praised, being comfortable, and avoiding the opposite of those things. En esta fase, una persona estaría en la fase en la que en el budismo se llama las 8 preocupaciones mundanas, en las que nos estamos preocupando por la riqueza material, por el reconocimiento, por el hecho de que nos alaben o no nos alaben, y Avoiding wealth, recognition, but material comfort.
a pleasure and pain. Okay, yeah, that was thank you. Entonces sería la riqueza material, el reconocimiento, el hecho de que alaben nuestras acciones y evitamos lo contrario de esto. So it's really a phase that's defined by confusion, defined by suffering, defined by being driven through emotions from one situation to the next. En esta fase estamos conducidos por la confusión y el sufrimiento. Esto sería lo que nos hace ir de una fase a otra. And I suppose we could say that because there's such limited awareness of ego in this phase, a person's life is really similar to plankton driven by the tide. They haven't been able to step back and make important life decisions regarding their happiness. They're just taken in the current, if you like. Y por el hecho de que en esta fase lo que tengamos sea una conciencia del ego muy limitada, lo que estamos es de alguna manera en este nivel como arrastrados por una corriente en la cual las decisiones acerca de la felicidad van a verse afectadas por este arrastre de la corriente. A 9th century Indian Buddhist teacher called Dharmarakshita, he was actually the teacher of Atisha, who some of you may have heard of. Atisha played an important role in bringing Buddhism into Tibet. But Dharmarakshita wrote an important text about ego. And so if you're interested in this topic, I recommend you go and read that. It's called The Wheel of Sharp Weapons. Y hay un famoso erudito del siglo IX que fue de hecho uno de los implicados en llevar el budismo a Tíbet, que se llama Dharmarakshita. Yeah, Dharmarakshita, yeah. Llamado Dharmarakshita, que si tenéis interés en este tema, tiene un texto muy interesante acerca del ego que se llama La rueda de las armas afiladas. Okay, and this is what Dharmarakshita said. All of our problems can be traced to one source, our concern for ourselves, whom we cherish the most. Y lo que dice Dharmarakshita en este texto, una de las cosas que dice es que todos nuestros problemas pueden, si seguimos, digamos, la pista de todos nuestros problemas, nos van a llevar a una misma fuente, a una misma causa, que es la preocupación por nosotros mismos, a quienes valoramos o cuidamos más que a los demás. Okay, so a couple of important principles or processes that tend to define this stage of the ego. The first of those is attachment. Attachment is really where we desire a situation, an object, where we desire a person, for example, and we tend to assign a value to that object or person that exceeds its extrinsic worth. So I've defined attachment here in a paper some time ago. En primer lugar estaría el factor del apego, que sería cuando desarrollamos deseo acerca de una situación, un objeto, una persona y tendemos a asignarles un valor a esa situación, a ese objeto y a esa persona. Y aquí encontramos de manera extrínseca lo que veis en la diapositiva. But the thing with attachment is, the way it works is that when we actually acquire that situation, that object, that new job, that new partner, that new car, eventually we get bored with it. And then we want the next thing, the next situation. And it's a cycle that continues. It's a thirst that can never be quenched. Y lo que ocurre con esto es que cuando llegamos a conseguir ese trabajo que queríamos, ese coche, a ese compañero, lo que ocurre a continuación es que ya no tenemos ese interés por conseguirlo, pasamos a querer lo siguiente. Y es de alguna manera como una sed que no puede llegar a saciarse nunca. And another concept I'd like to introduce at this stage, or integrate at this stage, is something I've called ontological addiction. So a few years back, myself and colleagues, we tried to
operationalize attachment in terms that could be more easily related to by the scientific community and by the clinical community. And so we came up with this term, ontological addiction, which means addiction to our belief in self. Essentially, it means we're addicted to ourselves. Y de alguna manera, hace unos años estuvimos trabajando para ver cómo integrar el concepto y llegamos a definirlo como una adicción ontológica. Intentamos verlo tanto de manera clínica, con un punto de vista clínico, y esta adicción ontológica lo que se referiría es una adicción a la creencia en nuestro propio yo, en nuestro propio ego. So the idea is that a person who's addicted to themselves, who suffers from ontological addiction, believes they exist separate from the rest of the world, independent from the rest of the world, which, of course, isn't the case. We exist interdependent with everything else that exists. As the trees breathe out, we breathe in. One thing exists because another thing exists. Y la idea que habría detrás de esta adicción ontológica sería la creencia en una existencia independiente o separada del mundo, cuando esto no es cierto. Nuestra existencia es interdependiente. Por ejemplo, cuando un árbol expira, nosotros inspiramos. Uno siempre está en función de los demás. And more recently, earlier this year, we published a scale to measure ontological addiction, so we could start using this construct more in research settings. Y también hemos publicado una escala para medir esta adicción ontológica para poder utilizarla en estudios. And as part of this study, we found that, unsurprisingly, ontological addiction was positively correlated with poor mental health outcomes and low self-esteem. So a person with high ontological addiction more likely to experience mental health problems. Y lo que encontramos en los estudios es que esta adicción ontológica al ego se correlacionaba de una manera positiva con una mayor incidencia de trastornos de salud mental y también con una autoestima más pobre, más baja. So here are some questions from the scale. There's a 12-item version and a 24-item version with very similar psychometric properties, so it probably makes sense to use the shorter version, which I've put up here. So a person is asked, over the course of the last year or whatever time period you wish to set, have you, for example, felt uplifted when you were praised? Y aquí tenemos como veis en pantalla, un ejemplo de lo que sería la versión más corta del cuestionario, que consta de 12 ítems. También hay una versión más extendida que consta de 24 ítems, pero para el propósito de esta charla vamos a ver la versión corta. Y aquí, por ejemplo, podéis ver la pregunta... en la pregunta 3, le preguntábamos a la gente, por ejemplo, si se sentían como mejor de ánimo cuando alguien les alababa. And this scale was really grounded in two different theories. From the addiction side, it was grounded in Griffith's components model of addiction. A colleague of mine called Mark Griffiths, he's a leader in addiction. So we used his model of addiction. Mark Griffith. Yes. Esto estaba basado en los... Yes, so the scale, we based it on an addiction model. Okay. La escala se basó en un modelo sobre adicciones que había desarrollado, por un lado, tiene dos bases. Se desarrolló sobre un modelo sobre adicciones que había desarrollado un colega de él llamado Mark Griffith, especialista en adicciones. And from the Buddhist side, we based it on the 8 mundane concerns, which I referred to earlier. Y desde el punto de vista budista, se basaba la escala en las 8 preocupaciones mundanas que hemos comentado antes. So I've picked a few example questions out at the bottom there. The next one is,
And have you found it hard to accept your mistakes or shortcomings? Y otra de las preguntas que les hacíamos, que podéis ver en la parte de abajo en el número 4, ponía, ¿te resulta difícil aceptar tus errores o tus carencias, las cosas en las que no llegas a... So a person with a big ego would typically find it hard to admit their mistakes. Y una persona que tiene un ego desarrollado le resultaría de manera típica difícil aceptar este tipo de cosas. But I just want to draw your attention to another scale item, which is number 10. Have you ever felt inferior to others? Pero quiero llevar vuestra atención, resaltar el ítem número 10 del cuestionario que les pregunta si se sienten inferiores a los demás. Because this question and one or two others just help to differentiate ontological addiction from constructs such as narcissism. Narcissism would typically be associated with feeling superior to others, not feeling inferior. Y esta pregunta tiene el propósito específico de distinguir entre la adicción ontológica al ego y el narcisismo, porque es típico del narcisismo que un narcisista se sienta mejor que los demás, no peor que los demás. But if you think about it, even with inferiority, ego's active there. I'm not as good as you. You're better than me. There's still a lot of me, mine, and self with feeling inferior, isn't there? Pero vemos que incluso con esa percepción de sentirse inferior a los demás, realmente el ego está muy activo ahí, sigue basándose toda esa concepción en yo, lo mío y el ego. Perhaps in the future it would be good to validate a Spanish language version of the scale. Quizás con el tiempo sería interesante validar esta escala en lengua española. So, as the next step with this scale, we're now entering dialogues that not only focus on ontological addiction as a construct, but how it can actually be an underlying cause of other mainstream mental illnesses. So with the team I work with in France, we're linking ontological addiction to borderline personality disorder and to mental illness more generally, and also how ontological addiction might play a role in more conventional forms of addiction, so substance use addiction or gambling addiction, for example. So these are just examples of some current and ongoing directions with this idea. Y el siguiente paso sería un diálogo entre esta adicción ontológica al ego y otro tipo de patologías mentales. Por ejemplo, estamos investigando con un grupo en Francia la relación que puede haber entre esto y el trastorno límite de personalidad, o, por ejemplo, qué relación puede haber o qué rol puede jugar esta adicción ontológica al ego en el desarrollo de otro tipo de adicciones a sustancias, a apostar, a otro tipo de cosas. Okay, let's move on to the next stage of our journey, which I'm referring to as struggling with ego. Ahora vamos a pasar a la siguiente fase de nuestro viaje, que la llamamos luchar contra el ego. Of course, there was still struggling with ego in phase 1, but this is a different type of struggling. Ya estábamos luchando con el ego de alguna manera en la primera fase de la que hablábamos, pero este tipo de lucha sería un tipo diferente, el que vamos a hablar ahora. Because here, a person might reach a stage where actually they start to become disillusioned with suffering. They start to become dissatisfied with a life that moves from one suffering situation to another, where their time, for example, might be spent working so hard to make money, dealing with one problem after another. And they start to think, is this all there is to life? En este estadio ya hay algún tipo de disolución en relación al sufrimiento y se genera una disatisfacción, una insatisfacción con más situaciones cotidianas. Vemos que una situación nos está llevando a otra. Por ejemplo, trabajar para ganar dinero y eso nos lleva a tener otros problemas. Vamos pasando de una situación a otra y nos planteamos si la vida consiste en esto. So a person might actually start to contemplate suffering. Why am I suffering?
how do I end suffering? How do I become happy? How do I become truly happy? Is there more to life than this? Y de alguna manera comenzamos en ese estado a contemplar el sufrimiento. Vemos qué es el sufrimiento, cómo sucede el sufrimiento, cómo sucede la felicidad, si podemos llegar a ser realmente felices y si la vida es algo más que esto. So they might start to search for a greater meaning in life. They might start to search for some peace and tranquility so they can finally stop and breathe. En este estadio vamos buscando de alguna manera más el sentido de la vida, vamos buscando más paz y más tranquilidad. However, it's not all bad news, because if a person starts to contemplate in this way, it means that the suffering they've been experiencing is actually propelling them forward. It's propelling personal and spiritual growth. Y esto no son simplemente malas noticias, porque lo que estamos viendo es que este inicio de contemplación lo que está haciendo es llevar hacia un desarrollo espiritual, hacia un crecimiento espiritual. However, not everybody who begins that contemplation then decides to take the next step, unfortunately. They sometimes don't have the courage to do so, and they prefer to go back and get lost in stage one and remain in the rat race, so to speak. They prefer to suffocate that chance of happiness. De todas maneras, no todo el mundo que se encuentra en este estadio decide proseguir con este estadio. A veces no encontramos, digamos, la fuerza suficiente para hacerlo y hay gente que decide retroceder a ese primer estadio en el que vuelven a quedarse, digamos, perdidos en otro tipo de consideraciones de la vida diaria. They might actually feel guilty about moving forward. They might feel scared about forward. They might feel it's not what society wants them to do. Quizás puedan llegar a sentirse culpables o asustados o sentir que no es esto lo que la sociedad quiere de ellos. So it takes courage to keep moving forward on this path. Así que requiere de mucha valentía el seguir avanzando en este camino. So these type of concepts we're talking about now, contemplation, in whether that's contemplating suffering, contemplating spiritual growth, even as short as 5 years ago, it's very difficult to enter into mainstream scientific journals with this type of dialogue or these type of studies. Y este tipo de conceptos de contemplar el sufrimiento, contemplar el crecimiento espiritual, hace unos años que están empezando a estudiarse de manera científica, pero no es algo fácil. I would exclude mindfulness and compassion from that, because I think they've now been quite accepted and recognized by the scientific community. But I think more vague or subtle aspects of contemplation, I don't think we're at that stage yet. Y de aquí realmente excluiríamos lo que es mindfulness y compasión, que es algo que a estas alturas está ya bastante aceptado por la comunidad científica, pero en estos temas de los que estamos hablando hoy no tenemos ese grado de aceptación por la comunidad científica todavía. And so I was very pleased earlier this year to publish this paper in Perspectives on Psychological Science, which of course is a very big and important journal for psychology. Así que me sentí especialmente complacido de poder publicar este artículo en la revista de la Asociación de la Ciencia Psicológica, porque me pareció que era un hito, un gran paso en este camino. And here we discussed kind of what the work that's been going on to date with these concepts, but also the plan for the future, and how as a discipline we can bring all these different components of contemplation together and start to have some identity as a discipline, whether that's contemplation from a Buddhist perspective, Hindu perspective, Christian perspective, or non-religious perspective. I think it's good to have these types of dialogues and identification, which is really pleasing to see, because that's what we're actually doing here as part of these 2 days. Y lo que se habla en este artículo es tanto de evaluar
cómo estos conceptos están hoy en día, así como ver cuál sería el futuro de estos componentes para generar de alguna manera una identidad, una disciplina que tenga una identidad propia, en la cual tanto desde el punto de vista cristiano como budista como no religioso se puedan establecer diálogos y llegar a conclusiones. So I think the point about this is that I think actually things are beginning to change in the scientific literature. There's now openness to these type of concepts, particularly the concepts we're going to go on and talk about a bit more today, such as non-attachment, emptiness, and non-self. Y yo creo que esto está empezando a cambiar, hay una cierta apertura. Estamos aquí en este congreso, estos 2 días hablando de este tipo de cosas, y vamos a seguir profundizando en los conceptos de no apego, vacuidad y no yo. I think more generally and perhaps more importantly, there's openness now just to the importance of contemplation, taking time to stop and reflect on our life path, reflect on our happiness. Y yo creo que lo realmente importante de todo esto es esa apertura a contemplar, a reflexionar sobre nuestra vida, sobre nuestro camino y sobre nuestra felicidad. Let's move on to the next stage, which I'm referring to as awareness of ego. Y ahora vamos a continuar con la siguiente etapa de este camino, a la cual nos vamos a referir como la conciencia del ego. So it might be that having reflected in the last stage on suffering and on happiness, a person may then start to actually employ some contemplative or meditative techniques as a means of calming the mind, of a means of finding peace and stillness. Y tras haber reflexionado sobre el sufrimiento y la felicidad, en este estadio lo que haríamos sería utilizar técnicas contemplativas, meditaciones, para calmar nuestra mente, para llegar a esa paz. So the practice at this stage, the contemplative practice at this stage tends to use concentrative meditation techniques designed to instill calm. Mindfulness is a good example. Samatha meditation is a good example. Y en este nivel lo que utilizaríamos sería técnicas de concentración para calmar la mente. Mindfulness sería un buen ejemplo de esto, sería la meditación shamatha. And when we do this, when we start to slow the mind down, we create mental breathing space. And that might actually start to give us our first glimpse of ego. We see ego for what it is, and we see the level of control, just how much control ego has over our thoughts, behaviors, actions. Y de esta manera lo que hacemos es de alguna manera poder ralentizar la mente y dejar que la mente respire. Empezamos a ver el ego como lo que es realmente, como algo que controla nuestros comportamientos, nuestras acciones. This is a good place to be because it's been a long journey. It's been a long journey of suffering, and now, for a short time or a long time, we can relax. We can breathe. We can experience some real peace inside ourselves. Y este es un lugar muy bueno donde estar, porque aunque sea de una forma breve, conseguimos experimentar una relajación, una sensación de respirar, una sensación de paz genuina. But there's a risk here. There's a trap. We may get stuck in that peace and that calm, and might not want to take the next step. And that can happen. I've seen that happen with even very experienced monks who I think can cultivate very, very deep, profound states of calm, but it can hold them back. And even individuals who may practice meditation as part of an everyday life context, just being able to dip into that peace and calm, it's enough for them. And it might stop them moving forward. No obstante, el riesgo o la trampa que puede suponer este estadio del camino es que hay mucha gente que se queda simplemente aquí atascada, porque como de alguna manera ya han conseguido esa calma, esa paz,
no quieren seguir adelante. He conocido incluso a muchos monjes que tenían una muy buena práctica meditativa, pero que de alguna manera se quedaban ahí, en esa calma, y eso era lo que les retenía de seguir avanzando en el camino. Y muchos individuos también es lo que les pasa, que de alguna manera sienten que habiendo llegado a ese estadio ya tienen suficiente y no quieren proseguir. Okay. We'll move on to the next stage. Now, I'm not going to give you examples of research showing the benefits of practices such as mindfulness or contemplative meditation, because there's so many now, and a lot of people in this room I know have conducted that research, and so have I. So I think we're all familiar with the fact there's a lot of evidence out there suggesting that this type of meditation can instill calm and well-being. Y aquí en esta parte no voy a daros más datos acerca de, o sea, no voy a poner más ejemplos, porque creo que ya se han llevado a cabo muchos estudios con los que todos estamos aquí familiarizados acerca de meditación, de calma mental, con lo cual en este punto no es necesario. Okay, we've reached stage 4 of our journey. Aquí llegamos a la fase 4 de nuestro camino. There's only 5 stages, by the way, so we're starting to get to near the end. Y solo hay 5 estadios, con lo cual estamos ya acercándonos al final. So it might be that having experienced that meditative calm, having slowed the mind down, having begun to recognize and see ego for the first time, a person begins to think, actually, it's nice to experience this calm, but this isn't leading me to those enlightened states that I've read about, that deep insight into myself and the world. It's just a very profound feeling of calm. So I want to go further. Y puede que en este estadio una persona se plantee que realmente está bien donde está, pero que de esta manera no está prosiguiendo el camino hacia la iluminación, que esto no le está llevando a una profundidad mayor acerca de sí mismo o del mundo. And this is where insight meditation techniques start to be used. Normally, after a period of concentrated meditation, we can use insight meditation. Y esto sería la fase en la que se aplicarían las técnicas de meditación de visión profunda. Normalmente, en primer lugar, utilizamos técnicas de meditación que incrementen la concentración y después pasamos a técnicas de meditación de visión profunda. So when we practice insight meditation or vipassana meditation, what we're trying to do is use that meditative calm I've just referred to in order to engage a particular type of a particular mode of consciousness, which I've referred to as penetrative meditative analysis, that allows us to really look deeply and sharply into a situation, into reality, into ourselves with quite a cutting eye. Sorry, you call what kind of analysis? Vipassana meditation. You said you call 2 words and then analysis. Yes, penetrative meditative analysis. Yes. Esto sería lo que sería la práctica de vipassana. De esta manera lo que utilizamos es la calma mental para llegar a otro tipo de modo de conciencia. Sería lo que yo llamo el análisis meditativo penetrante, que sería un análisis más profundo acerca de nosotros mismos y del mundo. And I just want to highlight here that this type of meditative analysis I'm referring to, it doesn't just mean sitting in meditation and thinking a lot about emptiness or thinking about impermanence. It's actually non-conceptual. You have to experience it. You have to let that meditation guide you to experience a part of reality. You don't think it, if that makes sense. Y me gustaría resaltar que esto no significa que estemos reflexionando acerca de la vacuidad, de la impermanencia. Sería, de alguna manera, una meditación no conceptual, una meditación que por sí misma nos va a llevar a experimentarlo. La meditación es lo que nos va a guiar a esa experiencia de una manera no conceptual. I have a PhD student in the UK at the moment who's studying this type of meditation, and they came out of a meditation practice and complained to me they had a headache because they'd been thinking so hard about this type of these type of concepts such as emptiness and non-self. So they hadn't really got the point at that stage.
Y por poner un ejemplo, yo tengo un alumno que está haciendo el doctorado sobre este tipo de meditación y se quejaba de que son conceptos en los que estaba pensando de una manera muy intensa y realmente es que no había entendido a lo que se refería realmente esto de la vacuidad y del no yo, al estar pensándolo de una manera conceptual. So it's at this stage that concepts such as non-attachment, emptiness, impermanence, non-self, interdependence start to become more relevant. Y en este estadio es en el que los conceptos del no apego, de la interdependencia, de la impermanencia comienzan a ser más relevantes. I just want to mention something about emptiness because it's a strange word, emptiness. Empty of self. I'm empty of self because I'm interconnected with everything else that exists in the world. Therefore, although I'm empty of self, I'm full of all things. So in emptiness, there's also fullness. Y de alguna manera esta vacuidad es un concepto extraño porque se refiere a estar vacío de yo, pero en el sentido de estar vacío de yo para estar conectado con todo lo demás que existe en el mundo, con lo cual no sería un estado de vacío, sino un estado de total plenitud. So don't be afraid of emptiness. It's a beautiful thing to explore and a beautiful place to go. Así que no tengáis miedo de la vacuidad, es algo muy bonito de explorar, es algo muy bonito de ver. And I think it's just worth mentioning here, actually, let's not forget about compassion. Although I think compassion comes a bit earlier on in the path and it's not necessarily a wisdom or insight concept. Compassion is very effective for reducing our attachment to self. It's very effective for undermining the ego because we're focusing on other instead of self. Y no vamos a olvidarnos tampoco de la compasión, aunque podríamos haberlo estado aplicando desde estadios anteriores, porque la compasión es realmente efectiva para dejar de centrarnos en nosotros mismos y reducir el ego. Okay, and of course I'm presenting these practices or these phases of ego sequentially, but of course they can happen, I think, sometimes simultaneously. I'm doing that just for didactic purposes. Y estamos presentando estas fases del ego de una manera secuencial por un propósito didáctico, pero realmente puede que alguna de estas fases estén sucediendo de manera simultánea. But again, even with this stage, there's another potential trap, which is that we start to develop what I've termed here a spiritual ego. Y la trampa de esta fase sería el hecho de que quizás podamos empezar a desarrollar lo que llamamos el ego espiritual. I am a meditator. Yo soy un meditador I'm undermining my ego. y estoy consiguiendo superar mi ego. I'm advancing very far on the path. Y realmente soy muy avanzado en el camino. We have to be careful with ego. Ego's tricky. Tenemos que tener mucho cuidado con el ego porque el ego es muy truculento. There's many layers to ego, and each time we peel off a layer, believe me, there's another layer for us to work at. Y el ego tiene muchas capas, entonces normalmente cuando vamos retirando alguna de ellas, vamos viendo que sigue quedando otra capa de ego debajo. This is what Dharmarakshita said we should do with the ego. Esto era lo que Dharmarakshita decía que teníamos que hacer con el ego. Trample him, dance on the head of this treacherous concept of selfish concern, who kills our chance to gain liberation. Lo que decía Dharmarakshita sería como que había que aplastarlo y bailar sobre su cabeza. Dangerous, yes. Sería bailar sobre la cabeza de esta preocupación egoísta. Sobre esta preocupación, este concepto de preocupación egoísta que es tan peligroso, que destruye nuestras oportunidades de llegar a liberarnos. Okay, let's just look briefly at some research studies.
I've conducted into some of these constructs I've just got a few examples here. So non-attachment is one. I conducted a study, this was published this year, which showed that, perhaps unsurprisingly, non-attachment was positively correlated with pro-nature conservation behaviour. So if we have higher levels of non-attachment, we're more likely to care for nature and care for the world and the planet. Aquí os pongo el ejemplo de un estudio que hemos publicado este año y en el que se muestra la correlación positiva entre el no apego y un comportamiento dirigido a conservar la naturaleza. In fact, I haven't made reference to it here, but a few years ago, Javier and I published a paper which showed that non-attachment played an important mediating role for the effect of meditation on reducing pain symptoms in fibromyalgia patients. Y hace unos años Javier y yo publicamos un trabajo en el que se hablaba del rol que tenía el no apego en relación a la meditación para reducir el dolor en pacientes con fibromialgia. If you're interested in non-attachment, I suggest you go and read the work of Dr. Richard Whitehead, who's based at Swinburne University in Australia. He's doing a lot of work on non-attachment, and I was actually the external examiner for his PhD. But it's some really, really great work that's helping to grow awareness of the benefits of non-attachment. Could you tell me the name? Dr. Richard Whitehead. Whitehead. Yes. Y si tenéis interés en este tema del no apego, os recomiendo que leáis los trabajos de este tema del doctor Richard Whitehead, que examina en su doctorado cómo los beneficios derivados del no apego. And I conducted another study a year or 2 years ago, actually working with Vipassana meditation practitioners, and unsurprisingly, we found in that study that Vipassana meditation played an important role in eliciting insights into the self and insights into reality. Y aquí os muestro un estudio que publicamos hace 2 años en relación a la meditación vipassana, en el que se evaluaba cómo en los practicantes de vipassana jugaba un papel importante esta meditación en la visión profunda, la capacidad de verse profundamente a sí mismos y a la realidad. And a few years ago, I actually conducted a study focusing on emptiness itself with advanced Buddhist meditators. En los próximos años espero realizar un estudio sobre la vacuidad con meditadores avanzados budistas. They had a minimum of 20 years meditation experience, and in that study we compared emptiness meditation with mindfulness meditation, and there's some of the results are shown here. Do you want me to keep going, or? Yes. I'll keep going. And for example, the top set of charts there refer to the non-attachment scale before and after the meditation. The one on the left is for emptiness, the one on the right is for mindfulness. But we can see that emptiness meditation had a relatively greater effect, led to a relatively greater improvement in non-attachment and also mystical experiences compared to mindfulness. So it appears it might be quite a potent form of meditation. Y en este estudio, conducido con meditadores que tienen al menos 20 años de experiencia, se evaluaba los resultados en función de la vacuidad o mindfulness. Se valoraba la diferencia entre la experiencia en este tipo de meditación y se veía la correlación, por ejemplo, como veis arriba a la izquierda, entre la escala entre el no apego, relacionada con el no apego, entre este tipo de meditación en vacuidad o en mindfulness, y se veía que el mindfulness mejoraba, de alguna manera, se ve claramente esa percepción de ese no apego.
Okay, and just one last paper. I wanted to put this here. This is a theoretical paper, not a research paper, but I wrote this for the journal Mindfulness a year ago about how to practice emptiness, because many of these constructs, such as non-attachment, at the moment, they tend to be studied as a trait construct rather than something we can actually practice. But emptiness, it can be practiced, and I believe it's accessible to everyone. And I was trying to articulate and communicate that to the wider contemplative and scientific community. Y aquí os pongo un último trabajo que es algo teórico. Aquí no tenemos datos experimentales que publiqué hace unos años en relación a la práctica de la vacuidad y el no apego como un constructo. El tema es que la vacuidad se puede practicar y es como lo que intentamos es ver cómo comunicar esto de que la vacuidad, cómo practicar la vacuidad. We've reached the last stage of our journey, which I'm referring to as embracing ego. Y llegamos a la quinta fase de este viaje, que llamaríamos abrazar al ego o adoptar al ego. I think this is a commonly misunderstood phase, because we've been talking a lot, haven't we, about the danger of ego, about the need to stamp out ego. Y esta es una fase que muchas veces se puede malinterpretar, porque hasta ahora de lo que hablábamos es del peligro del ego, hemos dicho que había que aplastar al ego. Ego is almost seen as the enemy. Casi vemos al ego como a un enemigo. But I propose, or I'm going to suggest to you, that actually we don't want to fully eradicate and wipe out the ego. We need the ego to a certain degree. Y lo que se propone aquí es no erradicar al ego completamente, porque en algún grado sutil necesitamos al ego. But what we need to do is work in harmony with the ego. Y lo que tenemos que hacer es trabajar de manera armoniosa con el ego. Almost use ego as like a spiritual compass that will take us from one situation to the next, that will allow us to engage with the world and engage with people. Because we need a sense of I and a sense of other, don't we? Still. Y de alguna manera casi lo usaríamos como algo que nos va llevando de una situación a otra, porque realmente necesitamos seguir involucrados en el mundo, seguir involucrados con la gente, relacionarnos con ellos. But if that sense of I and that sense of ego is embraced within a much bigger perspective, a perspective of compassion, a perspective of emptiness of self, a perspective of deep, deep wisdom, then I think in that context, ego can operate quite well, quite harmoniously. Y lo que necesitamos aquí es que el yo pueda de alguna manera abrazar a este ego con una perspectiva más amplia, con una perspectiva más compasiva, de más sabiduría. And I'm glad we can keep hold of some part of the ego, because it means I can still enjoy things like chocolate and that type of thing. I really like chocolate. Y podemos de alguna manera mantener esa pequeña parte del ego que nos llevará a disfrutar de algunas cosas. Por ejemplo, el chocolate. A mí me encanta el chocolate. Okay. However, I think this is a very advanced stage of awakening, when we can work with ego almost we can be spontaneous in our actions. And personally, I know just a few people who have reached this stage. Y esto es un estado muy avanzado donde las acciones son espontáneas. Yo conozco a muy poca gente que haya llegado a este estado. But don't let that put you off. It's good to aspire for the big goal. Pero no dejéis que eso os desanime, porque es importante aspirar a una meta elevada. I'll just choose one of these examples. If we could choose the first few words at the top. So I conducted a study, a qualitative study with advanced Buddhist meditators, and I think they were starting to touch on this stage. They referred to the need to flow with emptiness, flow with the present moment,
and you know, almost be spontaneous. I won't read these out, but I think there's some research that's perhaps began to pick up on this concept. Y aquí voy a poneros el ejemplo de un estudio con meditadores avanzados budistas en el que se habla de cómo fluir con la vacuidad, de cómo fluir en el momento presente, de eso que hablábamos de las acciones espontáneas. You have to be your practice. You have to be emptiness. You have to be the present moment. Tú tienes que ser tu práctica, tienes que ser el momento presente. Okay, well, thank you, everybody. That brings me to the end of my talk today. I've left a quote up on the screen there from Dharmarakshita, from that text, The Wheel of Sharp Weapons, which I recommend you have a read up of if you're interested. I don't think we need to read it out in full. If we've got time, we can do, but otherwise we can leave it there for today. Y muchas gracias. Quería cerrar esta charla poniéndoos este texto de Dharmarakshita, este extracto de la rueda de las armas afiladas que mencionaba antes. Es un texto que os recomiendo que leáis. Podemos leerlo o no en función del tiempo que tengamos. ¿Sí? Todas las cosas son como imágenes que se encuentran en un espejo. Y aún así imaginamos que son muy reales, muy, muy reales. Todas las cosas están en una niebla o rodeadas por nubes en una montaña y aún así imaginamos que son estables y firmes. Nuestro enemigo es nuestra insistencia en la identidad, en las identidades del ego, y nuestro egoísmo sí. Sí, es que no tiene verbo la frase. Creo, cause concern. The verb or the concern? Yeah, it basically means that the enemy is our ego and the fact that we're obsessed with ourselves. Okay, thank you. Y de alguna manera lo que significa esta frase es que el enemigo sería esa preocupación por nosotros mismos. Y la última frase, como todas las cosas estas aparecen como verdaderamente existentes, aunque nunca han llegado a existir realmente, en absoluto. Okay. So I've put my email address there. Feel if you'd like a copy of any of the papers I've referred to today, or would like to follow up on any of these ideas, you're most welcome to drop me an email and I'll try to answer. I'll use Google Translate. Y en la parte de abajo podéis ver que os he puesto mi email si queréis escribirme y preguntar cosas acerca de estos estudios o comentar alguna idea. Podéis escribirme, lo entenderé lo mejor posible y si no usaré Google Translate. Muchas gracias, Williams. Hemos dejado más tiempo para la mesa por el tema de la traducción. Ya sabéis que yo soy muy estricto en los tiempos, pero hemos hecho esa excepción y quitaremos algo de tiempo a la siguiente mesa en la que modero yo. El libro de Dharmarakshita está en español, Ediciones Dharma, lo tenéis accesible, es un libro interesante. Y no he dicho antes en la biografía de William que él ha sido durante 11 años monje budista Theravada. Tuvimos la suerte dentro del máster en 2017 recibir un retiro suyo con Edo y con él en Sri Lanka de 5 días. Entonces, bueno, es muy especial. Preguntas breves y porque no tenemos mucho tiempo. 2 preguntas breves. El libro, La rueda de armas afiladas, ediciones Dharma. Pero os lo pasaré a quien tengáis. Silvia, la primera y Francisco la segunda. ¿No tiene pila? Bueno, pues dilo en voz alta y yo lo traduzco, sí. O sea, lo digo en voz alta.
Thank you very much for the talk. In your talk, you have commented that you know very few people on stage 5, but still you know someone. So she's asking how it's possible to get to know that a person is in that phase. It's a matter of intuition. It's something that you feel when you're close to that person. Is there any scientific method to be able to measure that? I think if you were in the presence of such a person and your mind was open enough and your heart was open enough, you would know. Yo creo que cuando estás cerca de una persona así, si tienes el corazón y la mente lo suficientemente abiertos, lo sabes. Yo lo quiero hablar en inglés. Okay, he will speak in English. Thank you very much. This is very exciting work for me to hear about. I was wondering if you've looked at early Buddhism, like the first 200 years of Buddhism and non-self and emptiness from that context, perhaps. Because this is like... Francisco, ¿no te he oído bien? Sepa cuidar, ¿no? Lo que preguntaba es si esto es una red de investigación muy importante y necesaria para nosotros que estamos interesados en las ciencias contemplativas y la interacción con la meditación. Y la duda se trata si él ha considerado la vacuidad y el no yo desde el punto de vista del budismo inicial. I think in whether it's early Buddhism or later Buddhism or Theravada Buddhism or Mahayana Buddhism, I think obviously these constructs are related to differently. But in essence, I think they're all pointing towards the same principle, whether it's termed non-self or emptiness. I mean, there are even sutras in the Pali Canon on emptiness. There's the greater sutra on emptiness and the lesser sutra on emptiness. But emptiness is emptiness. It's a universal principle. So I think it exists in early Buddhism and later Buddhism. But I haven't studied differences. Thank you very much. And just want to say that esta tarde yo voy a estar guiando un taller práctico específicamente sobre la práctica de cómo acceder a la vacuidad en vivo a las 4:30. Gracias, Julián. Dejamos 5 minutos para estirar las piernas y volvemos con una mesa de investigación.